voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Carlos Samayoa, coordinador de Ciudades Sustentables de Greenpeace México, su presencia con nosotros en este espacio de contextos. El motivo de la invitación es para conversar sobre lo que significa el consumo de agua de cerveceras y refresqueras. Greenpeace ya había puesto el dedo en el renglón en relación a las refresqueras, pero al uso de plástico de manera muy concreta. En 2021 se hizo esta observación y esta recomendación de que las refresqueras dejaran de utilizar tanto plástico que evidentemente es contaminante, y la contaminación luego redunda en todo este cambio climático en el que hemos estado viviendo, con los aumentos de las temperaturas, con el deshielo de glaciares, con las sequías prolongadas, esta sequía que tenemos en diferentes estados, en diferentes momentos, esta sequía y en diferentes grados, ha venido a ponernos en jaque porque no llueve, y al no llover las presas se vacían, y desgraciadamente muchos de los proyectos encaminados a resolver la ausencia de agua, sobre todo para consumo humano, tienen que ver con las presas y con que las presas estén llenas para poder satisfacer estas necesidades. Por eso agradecemos, Carlos, la presencia de Greenpeace con nosotros. Nos interesa conocer la postura del organismo en relación a la actividad de refresqueras, cerveceras y otro tipo de actividades industriales que sin duda alguna están requiriendo mucha agua que no tenemos. Sí, muchas gracias por la invitación, y efectivamente pues es un problema que se está haciendo cada vez más evidente, el de la distribución inequitativa del agua potable. Cada vez vemos a más poblaciones que tienen carencia de ella, especialmente en la parte norte del país, que se ha visto bastante afectada. Últimamente Greenpeace ha estado haciendo mención de este problema, vinculándolo por supuesto a el cambio climático y sus efectos. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que los efectos del cambio climático en México pues tienen aún mayores repercusiones por ser México uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. Tenemos regiones que son más propensas a la sequía, muchas de ellas en el norte del país. Tenemos otras regiones que son mucho más propensas a grandes tormentas e inundaciones, sobre todo en el sur del país, el centro también. Y bien, pues estos efectos nos están dando una muestra de ello. Continuamos con un gobierno, en primer lugar, que sigue manteniendo una línea bastante centrada de políticas, los combustibles fósiles, que a todas luces pues es el principal generador de gases de efecto invernadero, tanto en México como en el mundo. Y bien, pues esto da una pauta más que necesaria a una transición energética. Ahora bien, la baja disponibilidad de agua pues también la asociamos a esta alteración del ciclo del agua que está ocurriendo como efecto del cambio climático, en donde las lluvias tienen cada vez menos lugar en la zona norte del país. Este ciclo pues está afectando la falta de precipitaciones, y al final de cuentas pues la falta de recarga de los acuíferos de los que nos abastecemos de agua todos los días en el país. No siempre nos abastecemos a partir del agua subterránea, sino también de la superficial, pero bien, la alteración del ciclo del agua hace que nuestras fuentes de acceso se vean cada vez más limitadas. Ahora, dentro de esta distribución inequitativa, es conocido que las industrias pues continúan con una operación normal. No hemos visto cambios sustanciales en ello, y es precisamente en donde cada vez más personas están levantando un foco de alerta. Muchas protestas están surgiendo en torno a esta cuestión. Y bien, pues sí, estamos evidenciando también que ese acceso es desigual, sobre todo en zonas urbanas que se han visto mucho más afectadas, en las periferias de las ciudades, en zonas urbanas en donde pues los niveles socioeconómicos a veces son más bajos que el promedio. Entonces pues aquí vemos aumentado y magnificado ese problema. Cabe mencionar que, de acuerdo a los propios datos que la Comisión Nacional del Agua nos da,
respecto a la otorgación de concesiones de aguas nacionales para fines industriales. No en todos los casos el consumo industrial es el mayor consumo de agua en algunas regiones. Sin embargo, de acuerdo al Plan Nacional Hídrico, es en 10% de los municipios del país en donde sí hay una competencia entre las poblaciones y las industrias para accesar al agua. Entonces ahí es en donde también Greenpeace está haciendo pues una mención más sólida en decir, en matizar más bien los beneficios que se están obteniendo gracias a la explotación de aguas nacionales. Muchas industrias que hacen uso de esas concesiones son grandes conglomerados corporativos que exportan estos beneficios económicos a otros países, y mientras tanto en México tenemos sistemas de distribución de agua potable bastante deficientes, infraestructuras con muy bajos niveles de mantenimiento y modernización. Muchas veces en promedio en México perdemos hasta el 40% del agua que podría ser repartida a las poblaciones en fuga. Entonces, pues esto también debido a la mala calidad de los sistemas de distribución de agua potable por falta de recursos públicos. Y bien, aquí es en donde evidenciamos también que hay una distribución muy inequitativa de los beneficios que se están obteniendo por la explotación del agua como materia prima cuando se hace con fines industriales. Ciertamente, Carlos, has delineado toda esta situación. Y sí, aquí en La Laguna, por ejemplo, la situación del consumo del agua no está directamente relacionada en mayor medida con la actividad industrial, sino más bien con la actividad agropecuaria. Y la pregunta es, se ha venido reflexionando, por ejemplo, sobre el consumo de agua de la refinería de Cadereyta, que se dice asciende a 130 litros por segundo, que podría ser para uso humano, y se estima pues que esto pudiera favorecer el abasto para 10,000 familias en Nuevo León. La pregunta es, ¿qué tendría que hacerse en un momento de crisis? Porque nos preguntábamos recién en este espacio, tanto Manuel Cerrato y Arturo González, que están también en la conversación, si realmente hay visión de futuro y si realmente se quiere resolver el tema futuro o paliar la urgencia simplemente. Sí, efectivamente, el uso del agua para la producción de energías sucias, vale la pena mencionar, es bastante elevado. Acabas de mencionar un caso específico muy importante que es el de la refinería, pero también tenemos otros, y aprovecho ustedes que me están contactando desde Coahuila y revisando cómo están también las concesiones de agua en esa entidad del país, pues tenemos el mismo problema. Por ejemplo, la producción de carbón, que es una forma de energía de las más contaminantes, de las más sucias que hay, de las que más contribuyen al fenómeno del cambio climático. Pues grandes volúmenes de agua están concesionados para producir energía a través del carbón. Incluso la concesión más grande, que es de 47 millones de metros cúbicos al año, está concesionada para la producción de energía a través de carbón. Esto aunado a otras concesiones que también existen en la entidad para producir energías no de una manera limpia. Entonces ahí lo que Greenpeace ha estado siendo muy insistente, en este caso hacia el gobierno federal, ha sido en transformar la matriz de producción energética en el país con fines de mitigación del cambio climático. Esto es, pues, transitar hacia la producción de energías más limpias, favorecer esa matriz energética a partir de energías renovables, que evidentemente, pues sí, nos permitiría hacer un uso consultivo del agua, priorizando a las poblaciones, priorizando el garantizar el derecho humano al acceso al agua potable, recordando que es un derecho humano este beneficio del agua potable, que debe ser visto como tal,
y recordando también que a pesar de que ha sido reconocido en la Constitución Nacional desde hace más de 10 años, aún tenemos también pendiente desde esa época una Ley General de Aguas, que es una responsabilidad del Congreso Nacional, precisamente que funcione como un instrumento que puede acercarnos a un panorama de una distribución mucho más equitativa del agua potable, que puede ayudar a priorizar a las poblaciones por encima de las industrias. Y bien, pues lamentablemente sigue en el tintero desde hace tiempo y urge que esta discusión se dé en el seno del Congreso Federal para poder ver una nueva realidad. ¿Por qué? Pues porque la actual Ley de Aguas Nacionales, que rige para todo el país, ya no es un secreto que fue cabildeada y fue gestionada por las grandes industrias que el día de hoy se siguen beneficiando del agua y que muchas veces pues siguen siendo priorizadas por encima de las poblaciones. Y bien, pues esto nos da el panorama actual, el resultado que tenemos, aún a pesar de que en la semana pasada se inició un acuerdo por parte de la Conagua para declarar emergencia por sequía y se establece la posibilidad de que concesionarios privados cedan parte de sus volúmenes a las poblaciones. Bien, pues esto no representa ningún factor de obligación legal para estas industrias y empresas y por tanto pues será muy difícil ver cambios de fondo en este asunto. Uh-huh. Y por otro lado, pues también la obligación que tienen las entidades federativas y los municipios de recuperar las áreas de valor ambiental que son muy importantes, bosques, humedales, cualquier entorno verde dentro de las propias urbes que nos permita afianzar esa infiltración que ocurre cuando llueve hacia los acuíferos, que muchas veces se ha visto limitada por el crecimiento urbano exacerbado, sin un control riguroso, lo cual pues ha puesto también en desventaja a nuestros propios ecosistemas urbanos y esto pues también termina haciendo que tengamos una mucho menor disponibilidad de agua. Uh-huh. Sí, Carlos, buenos días, saluda a Manuel Cerrato. En ese sentido, luego de que pues en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a las cerveceras no consumir tanta agua, se estima por ahí que para producir una cerveza se necesitan 5 litros de agua y después Heineken había dicho que iba a ceder el 20% de su consumo de agua a la ciudad de Monterrey a través de servicios de agua y drenaje. ¿Cómo evalúas, me gustaría preguntarte cómo evalúas el tratamiento que está haciendo Nuevo León de la crisis? Sobre todo también con esta polémica de los últimos días con el gobernador Samuel García de que según él había descubierto agua ahí en el tragadero de Rayones, Nuevo León, la polémica que entró también con Arteaga, Coahuila, porque parte del agua venía de acá ya de territorio coahuilense y sobre todo pues la situación de las presas en Nuevo León, tomando en cuenta que aquí en La Laguna pues está en vías de construcción o ya construyéndose en algunas etapas el proyecto de agua saludable, que se trata de traer agua superficial de las presas, mismas que por cierto están ahorita en torno a un 30% de su capacidad. Serían esas dos cuestiones, Carlos, ¿cómo evalúas el manejo que está haciendo Nuevo León de la crisis? Y dos, si es recomendable ese tipo de proyectos de traer agua de las presas para consumo humano cuando se da la circunstancia de que cuando hay falta de lluvias, pues escasea mucho el agua también de las mismas. Sí, las presas pues son un método regular al que se ha recurrido ya desde hace tiempo, una técnica para almacenar el agua y poderla distribuir a las poblaciones. Sin embargo, el agua no llega sola. El agua responde también a factores ambientales, como mencioné hace un momento. Entonces, pues así se construyen 15, 20 presas. Si tenemos alteraciones climáticas por este fenómeno, por el cambio climático, pues entonces va a ser difícil que esa infraestructura tenga una utilidad mayor, por más grande o amplia que sea. Es algo que hemos señalado en diversas ocasiones. Y bien, pues sí, el gobierno de Nuevo León se ha centrado en medidas que
que pues no resuelven en realidad el fondo del problema. Se habla de trasvases, se habla de diferentes medidas que también en las que también el gobierno federal ha estado implicado. El proyecto Monterrey 6, que no es algo nuevo, es algo de lo que se ha hablado ya desde hace años, pues plantea precisamente importar agua a Nuevo León desde una distancia bastante lejana, son más de 300 kilómetros, implica traer agua de otra entidad federativa, del río Pánuco, que posiblemente también dañe los derechos de acceso al agua de otras poblaciones. Entonces, pues esto no son soluciones que realmente puedan resolvernos el fondo del asunto, sobre todo en este nuevo panorama que tenemos de escasez por cambio climático. Hemos hablado de que el caso práctico y representativo de este tipo de políticas es el Cutzamala en el Valle de México, que también es un trasvase más grande del país. Y bien, pues no ha resuelto las necesidades de acceso al agua, en este caso del Valle de México. Cada vez se requieren cantidades mayores, los acuíferos locales cada vez se ven con menos disponibilidad de agua, también por la alteración climática, de menos lluvia por cambio climático o por menos zonas de permeabilidad por el crecimiento urbano que impiden que los acuíferos se recarguen. Entonces, pues bien, el gobierno de Nuevo León tendría que estar haciendo una propuesta, una agenda, sí, para el corto, mediano y largo plazo, que integre de la mejor manera posible las medidas de gestión ambiental que tendrían que estarse cuidando como lo más valioso de la política de acceso al agua, en conjunto, sí, con la infraestructura urbana necesaria. En el caso de Monterrey es muy particular porque me parece que es menos del 5% de su población la que no tiene un acceso regular al agua potable, un acceso cotidiano, y aún así estamos viendo ya este tipo de problemas que se han ido generalizando también para el resto de la población. Hace poco el gobierno de Nuevo León presentó también su plan maestro para garantizar el acceso al agua, pero lamentablemente se centra en soluciones demasiado cuestiones de infraestructura, que se centra en perforar pozos a mayor profundidad, se centra en conductores, en tubos conductores de agua, en bombeo, en fin, pareciera que tienen una reserva inmensa de agua subterránea, o que tienen esa certeza, y que pues todo fuera una cuestión de infraestructura, cuando la realidad es que no es así. Y perforar a mayor profundidad implica agua más contaminada, ¿no, Carlos? Efectivamente, las mayores profundidades implican la posibilidad mayor de extraer agua contaminada, por ejemplo, con arsénico, que pues ya sabemos que es un precursor de cáncer para muchas personas, ha sido un factor de enfermedad, malas condiciones de salud. Entonces, pues el medio ambiente tiene que estar integrado en la política de agua. Ya no es una opción, es una necesidad. El gobierno de Nuevo León pues sí tendría que estar hablando de una agenda de recuperación de zonas de valor ambiental, de protección, en un programa muy riguroso de limitación del crecimiento urbano, con gestiones de captura de agua hacia acuíferos. Entonces, pues todo esto tendría que estar integrado dentro de una misma política que en realidad pues es parte de esa gestión del agua. Exacto. Muy bien, Carlos, pues muy interesante todo lo que nos expones. Te agradecemos muchísimo la conversación y el haber estado con nosotros, y si lo permites, pues seguimos en contacto para una siguiente charla. Con mucho gusto, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Hasta luego. Carlos Samayoa, coordinador de Ciudades Sustentables de Greenpeace México. Vamos a la pausa, 8:08, 28 grados. Regresamos enseguida.